Mi suegra ha comenzado a cuidar a mi hijo y dice que extraña a su nueva mamá, pero ahora he leído su diario y todos me culpan por romper la familia porque no puedo perdonar un pequeñito error. Mi nombre es Choe, tengo 33 años y he estado casada con mi esposo Sebastián de 34 años durante los últimos 7 años. Hemos tenido una buena relación y un buen matrimonio, pero ahora parece que todo está llegando a su fin. Déjenme contarles desde el principio. Mi esposo tiene una amiga cercana llamada Alicia de 34 años. Ellos estuvieron en la secundaria y salieron durante un año, luego se dieron cuenta de que era mejor ser amigos y continuaron como amigos. Ahora Alicia era una chica que siempre tenía que ser el centro de atención y definitivamente disfrutaba de menosprecie para hacerla ver mejor. Recuerdo la primera vez que la conocí, me miró de arriba a abajo como si me estuviera evaluando, luego hizo algunos comentarios sobre lo contenta que estaba de que mi esposo finalmente hubiera encontrado a alguien y como estaba feliz de no tener que casarse con él. Se sintió tan raro, pero lo ignoré pensando que tal vez estaba siendo sensible, pero con el tiempo quedó bastante claro que ella tenía algo en mi contra. Hubo una vez que fuimos todos a cenar y comenzó a hablar sobre cómo ella y mi esposo solían tener estas aventuras juntos. Habló y habló sobre un viaje de campamento en el que se perdieron y tuvieron que depender el uno del otro para sobrevivirlo. Hizo sonar como una especie de romance épico y yo me senté allí sintiéndome como la tercera. Luego hubo una vez en una fiesta en la que Alicia decidió contarle a todos como mi esposo solía tener un gran enamoramiento por ella en la secundaria. Se rió de ello diciendo cómo él siempre trataba de impresionarla y cómo pensaba que era lindo. Pude ver a mi esposo incómodo estando en su asiento. Pero Alicia seguía hablando, era como si quisiera recordarle a todos, especialmente a mí, que ella fue su primer amor. O algo así. Lo peor, sin embargo, probablemente fue la Navidad pasada. Estábamos todos en casa de mis suegros y Alicia había venido con una tarta casera muy elaborada. Siguió hablando sobre cómo aprendió a hacerla desde cero y cómo era la favorita de mi esposo. Cuando mencioné que yo había horneado galletas para la ocasión, me miró con lástima y dijo: «Oh, eso es dulce. Estoy segura de que tus galletas también están deliciosas». Ahora sé que no suena tan malo, pero la forma en que lo dijo era tan condescendiente que casi grité. Para empeorar las cosas, mi esposo no parecía ver lo horrible que era. Ella insistía en que ella solo estaba siendo amigable y que yo estaba exagerando. Seguía recordándome que tienen mucha historia y que no tenía malas intenciones, pero sentía que cada vez que estábamos cerca de ella intentaba socavarme y hacerme sentir pequeña. Traté de hablar con mi esposo sobre esto, pero siempre terminaba en una pelea. Se ponía a la defensiva diciendo que Alicia solo era su amiga y que yo estaba siendo paranoica. Es como si no pudiera ver lo tóxica que es y me hacía sentir como si yo fuera la loca. Incluso consideré tratar de distanciarme de ella, pero era difícil porque era una parte tan importante en la vida de mi esposo. Sin embargo, el problema era que Sebastián conocía a Alicia desde hace mucho tiempo e incluso su familia la quería mucho, así que me resultaba muy difícil compartir esto con él. La única vez que lo hice me dijo que ella solo era una amiga y que yo estaba siendo insegura. Sin embargo, comencé a notar cómo actuaba la mamá de Sebastián, Regina, de 66 años, hacia Alicia y hacia mí. Siempre intentaba compararnos y prefería a Alicia sobre mí. Debo admitir que me sentía bastante mal por esto. Por ejemplo, Regina siempre invitaba a Alicia a las cenas familiares sin consultarme primero. La llamaba prácticamente parte de la familia, lo cual se sentía como una bofetada en la cara. En una de estas cenas Regina habló y habló sobre cómo Alicia tenía un talento natural para cocinar, mientras que insinuaba sutilmente que mi cocina estaba solo bien. Incluso le pidió a Alicia su receta para un plato que yo había hecho, como si la versión de Alicia fuera automáticamente mejor. En otra ocasión, durante una reunión familiar, Regina hizo un comentario sobre lo afortunado que era Sebastián de tener a dos mujeres tan bellas y talentosas en su vida, pero luego añadió mirando a Alicia: algunas personas simplemente tienen ese encanto y gracia natural. Estaba claro a quién se refería y no era a mí. Sentía que Regina siempre encontraba maneras de resaltar la supuesta superioridad de Alicia. A pesar de todo esto, amo mucho a Sebastián y traté de superar la situación. Incluso intenté pasar más tiempo con Alicia y conocerla mejor, pensando que tal vez si nos hacíamos amigas las cosas serían más fáciles. Hubo una vez que fuimos juntas de compras y traté de esforzarme por conectar con ella, pero terminó con comentarios pasivo. Mi suegra ha comenzado a cuidar a mi hijo y dice que extraña a su nueva mamá, pero ahora he leído su diario y todos me culpan por romper la familia porque no puedo perdonar un pequeñito error. Mi nombre es Choe, tengo 33 años y he estado casada con mi esposo Sebastián de 34 años durante los últimos 7 años. Hemos tenido una buena relación y un buen matrimonio, pero ahora parece que todo está llegando a su fin. Déjenme contarles desde el principio. Mi esposo tiene una amiga cercana llamada Alicia de 34 años. Ellos estuvieron en la secundaria y salieron durante un año, luego se dieron cuenta de que era mejor ser
Amigos y continuaron como amigos. Ahora Alicia era una chica que siempre tenía que ser el centro de atención y, definitivamente disfrutaba de menosprecie. Para hacerla ver mejor recuerdo la primera vez que la conocí me miró de arriba a abajo como si me estuviera evaluando, luego hizo algunos comentarios sobre lo contenta que estaba de que mi esposo finalmente hubiera encontrado a alguien y como estaba feliz de no tener que casarse con él. Se sintió tan raro, pero lo ignoré pensando que tal vez estaba siendo sensible, pero con el tiempo quedó bastante claro que ella tenía algo en mi contra. Hubo una vez que fuimos todos a cenar y comenzó a hablar sobre cómo ella y mi esposo solían tener estas aventuras juntos. Habló y habló sobre un viaje de campamento en el que se perdieron y tuvieron que depender el uno del otro para sobrevivirlo. Hizo sonar como una especie de romance épico y yo me senté allí sintiéndome como la tercera. Luego hubo una vez en una fiesta en la que Alicia decidió contarle a todos como mi esposo solía tener un gran enamoramiento por ella en la secundaria. Se rió de ello diciendo cómo él siempre trataba de impresionarla y cómo pensaba que era lindo. Pude ver a mi esposo incómodo estando en su asiento. Pero Alicia seguía hablando, era como si quisiera recordarle a todos, especialmente a mí, que ella fue su primer amor. O algo así. Lo peor, sin embargo, probablemente fue la Navidad pasada. Estábamos todos en casa de mis suegros y Alicia había venido con una tarta casera muy elaborada. Siguió hablando sobre cómo aprendió a hacerla desde cero y cómo era la favorita de mi esposo. Cuando mencioné que yo había horneado galletas para la ocasión me miró con lástima y dijo: «Oh, eso es dulce. Estoy segura de que tus galletas también están deliciosas». Ahora sé que no suena tan malo, pero la forma en que lo dijo era tan condescendiente que casi grité. Para empeorar las cosas, mi esposo no parecía ver lo horrible que era. Ella insistía en que ella solo estaba siendo amigable y que yo estaba exagerando. Seguía recordándome que tienen mucha historia y que no tenía malas intenciones, pero sentía que cada vez que estábamos cerca de ella intentaba socavarme y hacerme sentir pequeña. Traté de hablar con mi esposo sobre esto, pero siempre terminaba en una pelea. Se ponía a la defensiva diciendo que Alicia solo era su amiga y que yo estaba siendo paranoica. Es como si no pudiera ver lo tóxica que es y me hacía sentir como si yo fuera la loca. Incluso consideré tratar de distanciarme de ella, pero era difícil porque era una parte tan importante en la vida de mi esposo. Sin embargo, el problema era que Sebastián conocía a Alicia desde hace mucho tiempo e incluso su familia la quería mucho, así que me resultaba muy difícil compartir esto con él. La única vez que lo hice me dijo que ella solo era una amiga y que yo estaba siendo insegura. Sin embargo, comencé a notar cómo actuaba la mamá de Sebastián, Regina, de 66 años, hacia Alicia y hacia mí. Siempre intentaba compararnos y prefería a Alicia sobre mí. Debo admitir que me sentía bastante mal por esto. Por ejemplo, Regina siempre invitaba a Alicia a las cenas familiares sin consultarme primero. La llamaba prácticamente parte de la familia, lo cual se sentía como una bofetada en la cara. En una de estas cenas Regina habló y habló sobre cómo Alicia tenía un talento natural para cocinar, mientras que insinuaba sutilmente que mi cocina estaba solo bien. Incluso le pidió a Alicia su receta para un plato que yo había hecho, como si la versión de Alicia fuera automáticamente mejor. En otra ocasión, durante una reunión familiar, Regina hizo un comentario sobre lo afortunado que era Sebastián de tener a dos mujeres tan bellas y talentosas en su vida, pero luego añadió mirando a Alicia: algunas personas simplemente tienen ese encanto y gracia natural. Estaba claro a quién se refería y no era a mí. Sentía que Regina siempre encontraba maneras de resaltar la supuesta superioridad de Alicia. A pesar de todo esto, amo mucho a Sebastián y traté de superar la situación. Incluso intenté pasar más tiempo con Alicia y conocerla mejor, pensando que tal vez si nos hacíamos amigas las cosas serían más fáciles. Hubo una vez que fuimos juntas de compras y traté de esforzarme por conectar con ella, pero terminó con comentarios pasivo-agresivos sobre mi sentido de la moda. Dijo cosas como: «Oh, eso es lindo, es bueno que no sientas la necesidad de seguir las tendencias», mientras ella elegía los estilos más recientes para ella misma. Me di cuenta de que no necesitaba ser amiga de ella solo porque era amiga de mi esposo. Quedó claro que intentar acercarme a ella solo me estaba haciendo miserable. Cada interacción con ella se sentía como una competencia, una para la que no me había apuntado y de la que no quería formar parte. Decidí distanciarme de Alicia y enfocarme en mi propio bienestar. No fue fácil, especialmente por lo entrelazada que estaba con la vida y la familia de Sebastián, pero sabía que tenía que hacer lo mejor para mi salud mental. Comencé a encontrar excusas para evitar reuniones donde Alicia estuviera presente e hice un esfuerzo por planificar actividades con Sebastián que no la incluyeran. Hace unos años, cuando estaba embarazada de mi hijo Jamie, de 7 años, estaba realmente emocionada por comenzar esta nueva vida con mi nueva familia. Sin embargo, el día en que entré en trabajo de parto no pude comunicarme con Sebastián. Tuve que llamar a mi mejor amiga, quien me llevó al hospital y estuvo conmigo en la sala de parto. Sebastián llegó al
Hospital 5 horas después de que Jaime nació. Cuando le pregunté dónde estaba me dijo que el matrimonio de Alicia acababa de terminar y que estaba consolándose. Me sentí mal por el fin de su matrimonio, pero yo lo necesitaba y él la había escogido a ella sobre mí y nuestro bebé. Le dije que no podría ver al bebé hasta que terminara todo con Alicia y que jurara sobre Jaime que nunca la volvería a ver. Comenzó a discutir conmigo diciéndola que hablaban eran las hormonas y actuando como una niña malcriada y que Alicia era su mejor amiga y no podía simplemente sacarla de su vida. Le dije que entonces podía cortar conmigo y con su hijo. Después de mucho discutir me prometió que nunca la vería de nuevo. También le hice prometer que nunca tendría que verla de nuevo y que si sus padres querían ver a Alicia podían hacerlo, pero que no me mencionaran nada. Además no debía invitarla a eventos familiares cuando yo estuviera presente. Para ser honesta, no me sentí completamente bien al darle ese ultimátum, pero estaba en mi punto de quiebre. No se trataba solo de ese incidente, sino de años sintiéndome en segundo lugar en comparación con Alicia. Sabía que era drástico, pero necesitaba que entendiera cuán seria era. Con esto, después de que nació Jaime, pensé que las cosas mejorarían y por un tiempo lo hicieron. Sebastián cumplió su promesa y Alicia ya no era una presencia constante en nuestras vidas. Sentí como si un peso se hubiera levantado. Regina no estaba demasiado contenta al principio, pero igualmente aceptó cuando vio lo felices que estábamos Sebastián y yo. Los eventos familiares se volvieron menos estresantes y comencé a sentirme más a gusto. A pesar de esta mejora, hubo momentos en los que el pasado regresaba. Por ejemplo, una noche Regina comentó cuánto extrañaba la repostería de Alicia durante la Navidad. Tuve que recordarme respirar y dejarlo pasar. Estaba claro que Alicia aún tenía un lugar en sus corazones y aunque dolía entendía que años de amistad y lazos familiares no desaparecen de la noche a la mañana. También estuvo el tiempo en que el grupo de amigos antiguos de Sebastián tuvo una reunión. Querían invitar a Alicia y Sebastián tuvo que explicarles la situación. Fue incómodo y podía ver que le dolía excluirla, pero lo hizo por nuestra familia. Otro desafío fue reconstruir la confianza. El incidente durante el parto de Jaime había dejado una cicatriz. Hubo momentos en los que me preguntaba si él me resentía por hacerle elegir y tuve que trabajar en esas inseguridades. La terapia nos ayudó mucho durante este periodo. Aprendimos a comunicarnos mejor y Sebastián comenzó a ver las cosas desde mi perspectiva. Se dio cuenta de cuánto me había lastimado su priorización de Alicia. A lo largo de los años todo iba bien y pasaron algunos años. Después de eso, honestamente pensé que todo esto había quedado atrás y que no tenía que preocuparme más. Ahora que mi hijo ha crecido, a veces le pido a mi suegra Regina que cuide de él, especialmente durante las horas en las que trabajo solo. Son unas pocas horas al día y a veces los fines de semana. Sin embargo, desde que comenzó a cuidar a mi hijo he notado que la actitud de Jaime hacia mí ha cambiado completamente. Ya no es el dulce hijo que solía abrazarme cada vez que me veía. Ahora hace berrinches y parece tan diferente. Por ejemplo, Jaime solía estar emocionado cuando llegaba a casa del trabajo, corriendo para darme un gran abrazo. Ahora apenas me reconoce y a veces incluso se niega a hablarme. Solía amar nuestras historias antes de dormir, pero ahora insiste en que la abuela cuenta mejores historias y no quiere que yo lea más. También he notado que Jaime comienza a decir cosas que suenan agresivo sobre mi sentido de la moda. Dijo cosas como eso es lindo, es bueno que no sientas la necesidad de seguir las tendencias. Mientras ella elegía los estilos más recientes para ella misma, me di cuenta de que no necesitaba ser amiga de ella solo porque era amiga de mi esposo. Quedó claro que intentar acercarme a ella solo me estaba haciendo miserable. Cada interacción con ella se sentía como una competencia, una para la que no me había apuntado y de la que no quería formar parte. Decidí distanciarme de Alicia y enfocarme en mi propio bienestar. No fue fácil, especialmente por lo entrelazada que estaba con la vida y la familia de Sebastián, pero sabía que tenía que hacer lo mejor para mi salud mental. Comencé a encontrar excusas para evitar reuniones donde Alicia estuviera presente e hice un esfuerzo por planificar actividades con Sebastián que no la incluyeran. Hace unos años, cuando estaba embarazada de mi hijo Jaime de 7 años, estaba realmente emocionada por comenzar esta nueva vida con mi nueva familia. Sin embargo, el día en que entré en trabajo de parto no pude comunicarme con Sebastián. Tuve que llamar a mi mejor amiga, quien me llevó al hospital y estuvo conmigo en la sala de parto. Sebastián llegó al hospital 5 horas después de que Jaime nació. Cuando le pregunté dónde estaba me dijo que el matrimonio de Alicia acababa de terminar y que estaba consolándose. Me sentí mal por el fin de su matrimonio, pero yo lo necesitaba y él la había escogido a ella sobre mí y nuestro bebé. Le dije que no podría ver al bebé hasta que terminara todo con Alicia y que jurara sobre Jaime que nunca la volvería a ver. Comenzó a discutir conmigo diciéndola que hablaban eran las hormonas y actuando como una niña malcriada y que Alicia era su mejor amiga y no podía simplemente sacarla de su vida. Le dije que entonces
Podía cortar conmigo y con su hijo después de mucho discutir me prometió que nunca la vería de nuevo. También le hice prometer que nunca tendría que verla de nuevo y que, si sus padres querían ver a Alicia podían hacerlo, pero que no me mencionaran nada. Además no debía invitarla a eventos familiares cuando yo estuviera presente. Para ser honesta, no me sentí completamente bien al darle ese ultimátum, pero estaba en mi punto de quiebre. No se trataba solo de ese incidente sino de años sintiéndome en segundo lugar en comparación con Alicia. Sabía que era drástico, pero necesitaba que entendiera cuán seria era. Con esto, después de que nació Jamie, pensé que las cosas mejorarían y por un tiempo lo hicieron. Sebastián cumplió su promesa y Alicia ya no era una presencia constante en nuestras vidas. Sentí como si un peso se hubiera levantado. Regina no estaba demasiado contenta al principio, pero igualmente aceptó cuando vio lo felices que estábamos Sebastián y yo. Los eventos familiares se volvieron menos estresantes y comencé a sentirme más a gusto. A pesar de esta mejora, hubo momentos en los que el pasado regresaba. Por ejemplo, una noche Regina comentó cuando extrañaba la repostería de Alicia durante la Navidad. Tuve que recordarme respirar y dejarlo pasar. Estaba claro que Alicia aún tenía un lugar en sus corazones y aunque dolía entendía que años de amistad y lazos familiares no desaparecen de la noche a la mañana. También estuvo el tiempo en que el grupo de amigos antiguos de Sebastián tuvo una reunión. Querían invitar a Alicia y Sebastián tuvo que explicarles la situación. Fue incómodo y podía ver que le dolía excluirla, pero lo hizo por nuestra familia. Otro desafío fue reconstruir la confianza. El incidente durante el parto de Jaime había dejado una cicatriz. Hubo momentos en los que me preguntaba si él me resentía por hacerle elegir y tuve que trabajar en esas inseguridades. La terapia nos ayudó mucho durante este periodo. Aprendimos a comunicarnos mejor y Sebastián comenzó a ver las cosas desde mi perspectiva. Se dio cuenta de cuánto me había lastimado su priorización de Alicia a lo largo de los años. Todo iba bien y pasaron algunos años. Después de eso, honestamente pensé que todo esto había quedado atrás y que no tenía que preocuparme más. Ahora que mi hijo ha crecido, a veces le pido a mi suegra Regina que cuide de él, especialmente durante las horas en las que trabajo. Solo son unas pocas horas al día y a veces los fines de semana. Sin embargo, desde que comenzó a cuidar a mi hijo he notado que la actitud de Jaime hacia mí ha cambiado completamente. Ya no es el dulce hijo que solía abrazarme cada vez que me veía. Ahora hace berrinches y parece tan diferente. Por ejemplo, Jaime solía estar emocionado cuando llegaba a casa del trabajo, corriendo para darme un gran abrazo. Ahora apenas me reconoce y a veces incluso se niega a hablarme. Solía amar nuestras historias antes de dormir, pero ahora insiste en que la abuela cuenta mejores historias y no quiere que yo lea más. También he notado que ya comienza a decir cosas que suenan sospechosamente similares a las opiniones de Regina. Dirá cosas como: la abuela dice que deberías pasar más tiempo conmigo, o la abuela hace la mejor comida. No tú. Es como si estuviera repitiendo lo que ella dice y me hace preguntarme qué le está diciendo cuando no estoy cerca. Una vez estábamos de compras y Jaime hizo un gran berrinche porque no le compré un juguete específico. Gritó: la abuela lo habría comprado para mí. Fue tan embarazoso y diferente a él. Nunca solía comportarse así. Cuando intenté explicar por qué no podía tenerlo, él solo seguía diciendo que Rina siempre le deja tener lo que quiere. Las cosas llegaron a un punto crítico hace unas semanas cuando Jamie se negó a venir a casa después de pasar el día con Regina. Dijo: quiero quedarme con la abuela, ella es más amable conmigo. Estaba devastada. Traté de hablar con Regina al respecto, pero ella lo desestimó diciendo que Jamie solo estaba siendo un niño típico y que no debía preocuparme, pero es difícil no hacerlo. También he notado que el comportamiento de Jaime ha cambiado de otra maneras sutiles. Se ha vuelto más desafiante, a menudo ignorando mis solicitudes o haciendo exactamente lo contrario a lo que pido. Cosas simples como pedirle que recoja sus juguetes o se ponga los zapatos se han convertido en batallas diarias. Es como si constantemente estuviera poniéndome a prueba y es agotador. Otra cosa que realmente me ha molestado es que Jamie ha comenzado a hacer comparaciones entre mí y Regina. Dirá cosas como: la casa de la abuela es más divertida o la abuela me deja ver lo que quiera. Siento que está siendo puesto en contra de mí y no sé cómo manejarlo. He intentado hablar con Sebastián sobre esto, pero él solo piensa que estoy exagerando otra vez. Trato de pasar más tiempo a solas con Jaime para reconstruir nuestro vínculo. Fuimos al parque, horneamos galletas incluso tuvimos noches de cine con sus películas favoritas, pero no importaba lo que hiciera. Sentía que la influencia de Regina estaba opacando mis esfuerzos. Había llegado al punto en que temía dejarlo con ella, pero no tenía muchas otras opciones para el cuidado infantil. En ese momento sé que existen las niñeras, pero confiar en un extraño en lugar de lo que se supone es la familia es más difícil para nosotros. De todas formas, no le presté mucha atención y pensé que esto era solo parte del crecimiento, pero hace aproximadamente una semana Jamie me dijo que extrañaba a su nueva mamá. Me sorprendí y le pregunté quién era su nueva mamá, pero no dijo nada y
Corrió de vuelta a su habitación. Me preocupó su reacción, así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Leí su diario. En él encontré que la nueva mamá de la que hablaba era Alicia. Había escrito que Alicia es muy amable y le da dulces, pero papá dice que no podemos decírselo a mamá o ella no nos dejará ver a Alicia. Estaba desconsolada. No solo porque mi hijo estaba llamando a otra persona la nueva mamá o porque mi suegra había dejado que mi hijo viera a Alicia y rompiera mis límites o que mi esposo también supiera, sino porque habían hecho que mi hijo me mintiera. Había varias otras páginas en las que hablaba de Alicia. Escribió sobre cómo ella lo llevó al parque, le compró juguetes e incluso le enseñó a montar una bicicleta. Estas eran todas cosas que quería experimentar con él y sentía que me las estaban robando. Llamé a Regina por esto y ella simplemente lo desestimó diciendo que solo estaba tratando de mantener a todos felices. Las entradas del diario de Yami también revelaron que Regina le había estado diciendo que Alicia era como una segunda mamá para él. No es de extrañar que estuviera tan confundido y actuando de esa manera. No sabía a quién escuchar ni cómo reconciliar los mensajes contradictorios que recibía de los adultos en su vida. Estaba furiosa. Esperé a que Sebastián llegara a casa y cuando lo hizo le pregunté sobre esto. Intentó negarlo, pero la prueba estaba ahí, así que no pudo. Dijo que Alicia solo había visitado la casa accidentalmente cuando él y Jamie estaban allí y que mamá solo le había dicho inocentemente a Jamie que Alicia era su nueva mamá y eso se quedó. Afirmó que solo había visto a Alicia una vez, pero luego le mostré el diario de Jamie y sus mentiras se desmoronaron. Dijo y que si Alicia lo vio todo esto fue un error. Insistió, pero le dije que no era un error. Puse un límite y él lo rompió. Le dije que se fuera de la casa y se fue a quedarse con sus padres por la noche. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba corriendo con todas las emociones y pensamientos. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo poner a Jamie en una situación tan confusa? Sentía que mi confianza se había roto y no sabía cómo podríamos avanzar a partir de esto. Seguí leyendo las entradas del diario de Jaime, cada una rompiéndome el corazón un poco más. A la mañana siguiente Reina me llamó. Estaba molesta porque había echado a Sebastián y dijo que estaba exagerando. Seguía sospechosamente similares a las opiniones de Regina. Dirá cosas como la abuela dice que deberías pasar más tiempo conmigo o la abuela hace la mejor comida. No, tú. Es como si estuviera repitiendo lo que ella dice y me hace preguntarme qué le está diciendo cuando no estoy cerca. Una vez estábamos de compras y Jaime hizo un gran berrinche porque no le compré un juguete específico. Gritó la abuela. Lo habría comprado para mí. Fue tan embarazoso y diferente a él. Nunca solía comportarse así. Cuando intenté explicar por qué no podía tenerlo, él solo seguía diciendo que Rina siempre le deja tener lo que quiere. Las cosas llegaron a un punto crítico hace unas semanas cuando Jamie se negó a venir a casa después de pasar el día con Regina. Dijo quiero quedarme con la abuela, ella es más amable conmigo. Estaba devastada. Traté de hablar con Regina al respecto, pero ella lo desestimó diciendo que Jamie solo estaba siendo un niño típico y que no debía preocuparme, pero es difícil no hacerlo. También he notado que el comportamiento de Jaime ha cambiado de otra manera sutiles. Se ha vuelto más desafiante, a menudo ignorando mis solicitudes o haciendo exactamente lo contrario a lo que pido. Cosas simples como pedirle que recoja sus juguetes o se ponga los zapatos se han convertido en batallas diarias. Es como si constantemente estuviera poniéndome a prueba y es agotador. Otra cosa que realmente me ha molestado es que Jamie ha comenzado a hacer comparaciones entre mí y Regina. Dirá cosas como la casa de la abuela es más divertida o la abuela me deja ver lo que quiera. Siento que está siendo puesto en contra de mí y no sé cómo manejarlo. He intentado hablar con Sebastián sobre esto, pero él solo piensa que estoy exagerando otra vez. Trato de pasar más tiempo a solas con Jaime para reconstruir nuestro vínculo. Fuimos al parque, horneamos galletas incluso tuvimos noches de cine con sus películas favoritas, pero no importaba lo que hiciera. Sentía que la influencia de Regina estaba opacando mis esfuerzos. Había llegado al punto en que temía dejarlo con ella, pero no tenía muchas otras opciones para el cuidado infantil. En ese momento sé que existen las niñeras, pero confiar en un extraño en lugar de lo que se supone es la familia es más difícil para nosotros. De todas formas no le presté mucha atención y pensé que esto era solo parte del crecimiento, pero hace aproximadamente una semana Jamie me dijo que extrañaba a su nueva mamá. Me sorprendí y le pregunté quién era su nueva mamá, pero no dijo nada y corrió de vuelta a su habitación. Me preocupó su reacción, así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Leí su diario. En él encontré que la nueva mamá de la que hablaba era Alicia. Había escrito que Alicia es muy amable y le da dulces, pero papá dice que no podemos decírselo a mamá o ella no nos dejará ver a Alicia. Estaba desconsolada. No solo porque mi hijo estaba llamando a otra persona la nueva mamá o porque mi suegra había dejado que mi hijo viera a Alicia y rompiera mis límites o que mi esposo también supiera, sino porque habían hecho que mi hijo me mintiera. Había varias otras páginas en las que hablaba de Alicia. Escribió sobre cómo ella lo llevó al parque, le compró juguetes e incluso le enseñó a montar una
Bicicleta, estas eran todas cosas que quería experimentar con él y sentía que me las estaban robando. Llamé a Regina por esto y ella simplemente lo desestimó diciendo que solo estaba tratando de mantener a todos felices. Las entradas del diario de Yami también revelaron que Regina le había estado diciendo que Alicia era como una segunda mamá para él. No es de extrañar que estuviera tan confundido y actuando de esa manera. No sabía a quién escuchar ni cómo reconciliar los mensajes contradictorios que recibía de los adultos en su vida. Estaba furiosa. Esperé a que Sebastián llegara a casa y cuando lo hizo le pregunté sobre esto. Intentó negarlo, pero la prueba estaba ahí, así que no pudo. Dijo que Alicia solo había visitado la casa accidentalmente cuando él y Jamie estaban allí y que mamá solo le había dicho inocentemente a Jamie que Alicia era su nueva mamá y eso se quedó. Afirmó que solo había visto a Alicia una vez, pero luego le mostré el diario de Jamie y sus mentiras se desmoronaron. Dijo y que si Alicia lo vio todo esto fue un error. Insistió, pero le dije que no era un error. Puse un límite y él lo rompió. Le dije que se fuera de la casa y se fue a quedarse con sus padres por la noche. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba corriendo con todas las emociones y pensamientos. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo poner a Jamie en una situación tan confusa? Sentía que mi confianza se había roto y no sabía cómo podríamos avanzar a partir de esto. Seguí leyendo las entradas del diario de Jaime, cada una rompiéndome el corazón un poco más. A la mañana siguiente Reina me llamó. Estaba molesta porque había echado a Sebastián y dijo que estaba exagerando. Seguía defendiendo a Alicia diciendo que solo estaba tratando de ser amable con Jaime y que yo estaba haciendo un gran problema de nada. Le dije que no tenía derecho a ir a mis espaldas y que había ignorado completamente mis sentimientos y límites. Intentó discutir, pero colgué. Sebastián volvió a casa al día siguiente e intentó hablar conmigo, pero le dije que había terminado con él y que quería dejarlo. Dijo que no podía creer que dijera eso por algo tan pequeño. Le dije que no era algo pequeño. El día en que nació nuestro hijo él eligió a Alicia sobre mí y ahora lo había hecho de nuevo. No iba a tolerar esto. Le dije que debería llevarse sus cosas y mudarse y que contactaríamos a los abogados para resolver la custodia y todo lo demás. Empezó a llorar y a rogarme que no hiciera esto. Seguía diciendo cuánto me amaba a mí y a Jamie, como nunca quiso hacernos daño y que no podía imaginar su vida sin nosotros, pero yo estaba realmente decidida. Le había dado tantas oportunidades para demostrar que podía priorizar a nuestra familia, pero seguía defraudando. No se trataba solo de Alicia, se trataba del patrón de falta de respeto y deshonestidad. Cada vez que la elegía a ella sobre mí sentía como si me clavaran un cuchillo en el corazón. El día en que nació Jamie debía ser uno de los días más felices de nuestras vidas, pero en su lugar estaba empañado por su ausencia, por poner a Alicia primero. Sebastián seguía insistiendo en que no quería lastimarme, que solo intentaba ser un buen amigo para Alicia, pero ese no era el punto. El punto era que él constantemente ignoraba mis sentimientos y los límites que habíamos establecido juntos. Sus acciones me mostraron que no me respetaban ni respetaba nuestro matrimonio. Mientras él estaba allí llorando sentí una extraña sensación de calma. Sabía que esta era la decisión correcta para mí y para Jamie. No podíamos seguir viviendo en este ciclo tóxico. Jamie merecía crecer en un hogar donde sus padres se respetaran y valoraran mutuamente, no en uno donde hubiera tensión y engaños constantes. Empecé a empacar sus cosas mientras él miraba, todavía rogándome que reconsiderara. Dijo que cortaría totalmente con Alicia, que haría cualquier cosa para arreglar las cosas, pero ya no podía creerle. Sus promesas no significaban nada cuando sus acciones me habían traicionado repetidamente. Le dije que necesitaba espacio y tiempo para sanar y eso significaba que tenía que irse. Fue difícil dejarlo ir, pero sabía que era necesario. No podía seguir sacrificando mi felicidad y mi autoestima por alguien que no nos valoraba. Finalmente Sebastián se fue llevando solo una maleta con sus cosas esenciales. Le dije que organizaría un momento para que regresara a recoger el resto de sus cosas cuando Jamie no estuviera cerca. Quería proteger a nuestro hijo de tanto dolor como fuera posible. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de que se fue. Llamé a mi mejor amiga y le conté lo que había pasado. Ella fue muy comprensiva, recordándome que merezco estar con alguien que realmente me valore y respete. Unas horas después empecé a recibir llamadas de todos. Reina también me llamó y me dijo que estaba cometiendo un gran error, pero le dije que esto no tenía nada que ver con ella y que debía mantenerse al margen. También le dije que ella tenía parte de la culpa y colgué. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto y correos de voz de Sebastián, sus padres e incluso algunos amigos en común. La mayoría me instaban a reconsiderar, diciendo cosas como él cometió un error, dale otra oportunidad o piensa en Jaime, necesita a sus dos padres. Sin embargo, un mensaje se destacó, era de mi mejor amiga. Me recordó todas las veces que le había confiado sentirme secundaria frente a Alicia, como me sentía sola y herida cuando Sebastián estimaba mis sentimientos. Ella dijo: necesitas hacer lo mejor para ti y para Jaime, no
Dejes que nadie te haga sentir culpable por quedarte en una situación que es dañina para tu bienestar. Sé que no es raro que algunas personas sean amigos de su ex ya. Que no sienten lo mismo que antes, pero esto está a otro nivel, así que no creo que sea la mala aquí por decirle que deje de verla y querer el divorcio porque rompió esa promesa. De todas formas este subreddit lo requiere, así que soy la mala en todo esto. Actualización 1. Sé que solo ha pasado un día desde que publiqué el mensaje, pero tengo algunas actualizaciones. Las cosas ahora están mucho más claras. Empaqué lo esencial para Sebastián, pero su iPad quedó atrás. Normalmente no habría fisgoneo. Pero no era la misma persona que hace unos días, así que abrí sus aplicaciones de mensajería y revisé su historial de chats y sorpresa encontré mensajes entre él y Alicia, y adivinen que los mensajes iban años atrás. Resulta que nunca dejó de hablar con ella. Pasé toda la noche revisando estos mensajes. Encontré mensajes que datan de poco después del nacimiento. Defendiendo a Alicia, diciendo que solo estaba tratando de ser amable con Jaime y que yo estaba haciendo un gran problema de nada. Le dije que no tenía derecho a ir a mis espaldas y que había ignorado completamente mis sentimientos y límites. Intentó discutir, pero colgué. Sebastián volvió a casa al día siguiente e intentó hablar conmigo, pero le dije que había terminado con él y que quería dejarlo. Dijo que no podía creer que dijera eso por algo tan pequeño. Le dije que no era algo pequeño. El día en que nació nuestro hijo él eligió a Alicia sobre mí y ahora lo había hecho de nuevo. No iba a tolerar esto. Le dije que debería llevarse sus cosas y mudarse y que contactaríamos a los abogados para resolver la custodia y todo lo demás. Empezó a llorar y a rogarme que no hiciera esto. Seguía diciendo cuánto me amaba a mí y a Jaime, como nunca quiso hacernos daño y que no podía imaginar su vida sin nosotros, pero yo estaba realmente decidida. Le había dado tantas oportunidades para demostrar que podía priorizar a nuestra familia, pero seguía defraudando. No se trataba solo de Alicia, se trataba del patrón de falta de respeto y deshonestidad. Cada vez que la elegía a ella sobre mí sentía como si me clavaran un cuchillo en el corazón. El día en que nació Jaime debía ser uno de los días más felices de nuestras vidas, pero en su lugar estaba empañado por su ausencia, por poner a Alicia primero. Sebastián seguía insistiendo en que no quería lastimarme, que solo intentaba ser un buen amigo para Alicia, pero ese no era el punto era que él constantemente ignoraba mis sentimientos y los límites que habíamos establecido juntos. Sus acciones me mostraron que no me respetaban ni respetaba nuestro matrimonio. Mientras él estaba allí llorando sentí una extraña sensación de calma. Sabía que esta era la decisión correcta para mí y para Jaime. No podíamos seguir viviendo en este ciclo tóxico. Jaime merecía crecer en un hogar donde sus padres se respetaran y valoraran mutuamente, no en uno donde hubiera tensión y engaños constantes. Empecé a empacar sus cosas mientras él miraba, todavía rogándome que reconsiderara. Dijo que cortaría totalmente con Alicia, que haría cualquier cosa para arreglar las cosas, pero ya no podía creerle. Sus promesas no significaban nada cuando sus acciones me habían traicionado repetidamente. Le dije que necesitaba espacio y tiempo para sanar y eso significaba que tenía que irse. Fue difícil dejarlo ir, pero sabía que era necesario. No podía seguir sacrificando mi felicidad y mi autoestima por alguien que no los valoraba. Finalmente Sebastián se fue llevando solo una maleta con sus cosas esenciales. Le dije que organizaría un momento para que regresara a recoger el resto de sus cosas cuando Jaime no estuviera cerca. Quería proteger a nuestro hijo de tanto dolor como fuera posible. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de que se fue. Llamé a mi mejor amiga y le conté lo que había pasado. Ella fue muy comprensiva, recordándome que merezco estar con alguien que realmente me valore y respete. Unas horas después empecé a recibir llamadas de todos. Reina también me llamó y me dijo que estaba cometiendo un gran error, pero le dije que esto no tenía nada que ver con ella y que debía mantenerse al margen. También le dije que ella tenía parte de la culpa y colgué. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto y correos de voz de Sebastián, sus padres e incluso algunos amigos en común. La mayoría me instaban a reconsiderar, diciendo cosas como él cometió un error, dale otra oportunidad o piensa en Jaime, necesita a sus dos padres. Sin embargo, un mensaje se destacó, era de mi mejor amiga. Me recordó todas las veces que le había confiado sentirme secundaria frente a Alicia, como me sentía sola y herida cuando Sebastián estimaba mis sentimientos. Ella dijo: necesitas hacer lo mejor para ti y para Jaime. No dejes que nadie te haga sentir culpable por quedarte en una situación que es dañina para tu bienestar. Sé que no es raro que algunas personas sean amigos de su ex ya, que no sienten lo mismo que antes, pero esto está a otro nivel, así que no creo que sea la mala aquí por decirle que deje de verla y querer el divorcio porque rompió esa promesa. De todas formas este subreddit lo requiere, así que soy la mala en todo esto. Actualización 1. Sé que solo ha pasado un día desde que publiqué el mensaje, pero tengo algunas actualizaciones. Las cosas ahora están mucho más claras. Empaqué lo esencial para Sebastián, pero su iPad quedó atrás. Normalmente no habría fisgoneo.
Pero no era la misma persona que hace unos días, así que abrí sus aplicaciones de mensajería y revisé su historial de chats y sorpresa encontré mensajes entre él y Alicia y adivinen que los mensajes iban años atrás. Resulta que nunca dejó de hablar con ella, pasé toda la noche revisando estos mensajes, encontré mensajes que datan de poco después del nacimiento. Jaime Sebastián le decía a Alicia cuánto la extrañaba y que deseaba que las cosas pudieran ser diferentes. Incluso expresaba arrepentimiento por no poder verla, diciendo cosas como odio tener que mantenerte en secreto de Chloe. En una conversación Sebastián mencionó: a veces pienso en lo fácil que serían las cosas si estuviéramos juntos, sé que es complicado pero no puedo evitar desearlo. Fue devastador leer cómo había estado aferrado a sus sentimientos por Alicia mientras fingía estar comprometido con nuestra familia. Los mensajes también revelaron con qué frecuencia hablaban, tenían largas conversaciones. Alicia a menudo enviaba a Sebastián actualizaciones sobre su vida, incluidos detalles personales y quejas sobre sus propias relaciones románticas. Sebastián respondía con mensajes de apoyo, a veces incluso dándole consejos sobre sus relaciones. Era evidente que su vínculo iba más allá de la simple amistad. Un mensaje de Alicia fue particularmente doloroso. Decía: sé que no podemos estar juntos, pero realmente valoro lo que tenemos. Ha sido difícil sin ti. A lo que Sebastián respondió: siento lo mismo. Desearía que las cosas fueran diferentes. Odio no poder ser más abierto sobre cómo me siento. Fue como un golpe en el estómago ver cómo él había estado emocionalmente apoyado en ella mientras nuestro matrimonio se estaba desmoronando. También había mensajes en los que Sebastián se quejaba de mí, desahogándose con Alicia sobre lo difícil que era todo en casa y cómo se sentía atrapado. Fue una dolorosa realización que había estado compartiendo de detalles íntimos sobre nuestro matrimonio con otra persona, incluido cosas de la cama. Leer esos mensajes me hizo sentir increíblemente traicionada. Era como si hubiera estado llevando una doble vida, compartiendo sus frustraciones con Alicia en lugar de trabajar en ellas conmigo. Pasé horas llorando y tratando de procesar todo lo que había encontrado. La traición fue tan profunda y era difícil creer que alguien en quien confiaba completamente pudiera ser tan deshonesto, pero al menos ahora sé que necesito dejar a este hombre. No me valora y no respeta mis deseos. Actualización 2. Sé que ha pasado un mes, pero he estado resolviendo muchas cosas. No confronté a Sebastián de inmediato sobre los mensajes que encontré. Mientras tanto contraté una compañía de mudanza para llevar sus cosas a la casa de su madre, donde él había estado viviendo. El día que llegaron recibí una llamada de Sebastián, pero no contesté. Unas horas después se presentó en mi puerta llorando y preguntando cómo podía hacerle esto, insistiendo en que merecía una segunda oportunidad. Este era mi momento, así que profundo, y decidí decirle todo. Le conté todo lo que encontré en su iPad, como nunca dejó de hablar con Alicia, como sus conversaciones secretas con ella revelaron sus verdaderos sentimientos. Describí los mensajes donde hablaba de cuánto la extrañaba, de lamentar tener que mantenerla en secreto y de sentirse atrapado en nuestro matrimonio. Me asegurémonos seguirlo sin ocultar tus verdaderos sentimientos. Además, si tanto quieres a Alicia, ahora serás libre para casarte con ella. Empezó a rogar y suplicar. Dijo cosas como: no quise que las cosas llegaran tan lejos y lo siento mucho, por favor no hagas esto. Incluso intentó hacerme sentir culpable diciendo: piensa en Jamie, estás rompiendo nuestra familia. Verlo así llorando y desesperado fue una mezcla de sensaciones dolorosas y extrañamente satisfactorias. Sentí que finalmente había tomado el control de la situación y había defendido mis derechos. Me recordé todos los momentos en los que me había defraudado y todas las promesas rotas. Le dije que necesitaba que se fuera y cerré la puerta. Fue una decisión dura, pero sentí que era lo correcto. No voy a mentir. Me sentí bien al verlo llorar así. Fue como una forma de justicia por todas las veces que me hizo sentir inútil. Al día siguiente comencé el proceso para formalizar la separación. Contacté a un abogado para discutir los aspectos legales del divorcio y los arreglos de custodia. Quería asegurarme de que todo se manejara adecuadamente para evitar problemas en el futuro. Estaba decidida a resolver todo de la manera más fluida posible. Sebastián continuó llamando y enviando mensajes tratando de disculparse y convencerme de reconsiderar. Enviaba mensajes como: estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto y por favor hablemos de esto. Una vez más no respondí, así que le dije que nunca me enviara mensajes ni me llamara de nuevo y que contactara a mi abogado si quería decir algo. Después de eso lo bloqueé. Actualización 3. Primero que nada quiero agradecerles por todo el apoyo y ayuda durante este momento difícil. Realmente esta comunidad me ha estado ayudando con todo esto. Todavía estoy en el proceso de divorcio, pero Sebastián finalmente ha dejado de intentar recuperarme. Ha sido un camino largo y difícil, pero parece que estamos avanzando hacia una resolución. Las cosas con Jamie han sido desafiantes. Todavía está tratando de entender qué está pasando. Ha estado haciendo preguntas como: ¿por qué papá no viene a casa y cuándo podemos ver a papá de nuevo? Me parte el corazón verlo confundido y molesto he estado
haciendo todo lo posible por explicarle las cosas de una manera apropiada para su edad. Le digo que a veces los adultos necesitan vivir en lugares diferentes, pero eso no cambia cuanto lo amamos. Espero que las cosas mejoren con el tiempo. Actualización 4. Tengo una actualización que espero no sea demasiado larga. Me he sentado a escribir aunque en un rato tengo que salir de casa, pero he estado posponiendo esto. Es mejor que lo escriba ahora. Si hay faltas de ortografía espero que las puedan perdonar, ya que voy a escribir esto muy rápido antes de que llegue mi Uber. Tengo una cena con una amiga por empezar. Ha terminado el divorcio. He estado esperando que eso se resolviera para contarles, ya que tampoco ha sucedido mucho de interés en estos últimos meses como para una actualización. La custodia de Jamie es compartida. No hubo infidelidad o negligencia de su parte como para pedir la custodia completa, así que eso no ha resultado bien para mí. En cuanto a la casa y los bienes, hemos dividido todo al 50%. De todas formas, lo que más me preocupa ahora es Jamie, porque ahora Sebastián puede llevarlo con Alicia y continuar influencio. Intentamos con mi abogado luchar para que eso no pueda pasar, pero así funciona la justicia. De todas formas, he estado llevando a Jamie con una psicóloga y estamos trabajando con ella. Incluso he ido a algunas sesiones para hablar de estas cosas y ahora tiene 8 años y se puede decir que ha madurado un poco. Por eso supongo que puede entender un poco más las cosas. Pero es todo más difícil cuando los padres no se llevan bien y no trabajan juntos en criar a su hijo como se debe. Es duro, pero no voy a dejar de luchar por mi hijo. Sé que muchos tienen el morbo de saber qué pasó con Sebastián y Alicia, y lo único que sé es que lo han intentado durante el divorcio, pero que duraron muy poco, ya que no son más pareja. Si no funcionaron o qué es lo que sucedió no lo sé realmente, pero espero que haya valido la pena lo que tuvieron, porque han arruinado un matrimonio por esa tontería. Mucha más información que esa no tengo, lamentablemente, ya que todo lo que me cuentan de amigos en común, por lo que no sé si es que siguen siendo amigos o no. No voy a mentir, si no son más amigos sería más fácil para Jaime, ya que no se vería tan confundido. Estoy casi segura que será mi última actualización sobre el tema, ya que creo que sería mejor abrir otro hilo en caso de que quiera hablar sobre mi hijo, pero al menos toda mi relación con mi esposo, su amiga y mi suegra supongo que termina aquí. Intentó hacerme sentir culpable diciendo: piensa en Jamie, estás rompiendo nuestra familia. Verlo así llorando y desesperado fue una mezcla de sensaciones dolorosas y extrañamente satisfactorias. Sentí que finalmente había tomado el control de la situación y había defendido mis derechos. Me recordé todos los momentos en los que me había defraudado y todas las promesas rotas. Le dije que necesitaba que se fuera y cerré la puerta. Fue una decisión dura, pero sentí que era lo correcto, no voy a mentir. Me sentí bien al verlo llorar así. Fue como una forma de justicia por todas las veces que me hizo sentir inútil. Al día siguiente comencé el proceso para formalizar la separación. Contacté a un abogado para discutir los aspectos legales del divorcio y los arreglos de custodia. Quería asegurarme de que todo se manejara adecuadamente para evitar problemas en el futuro. Estaba decidida a resolver todo de la manera más fluida posible. Sebastián continuó llamando y enviando mensajes tratando de disculparse y convencerme de reconsiderar. Enviaba mensajes como: estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto y por favor hablemos de esto. Una vez más no respondí, así que le dije que nunca me enviara mensajes ni me llamara de nuevo y que contactara a mi abogado si quería decir algo. Después de eso lo bloqueé. Actualización 3. Primero que nada quiero agradecerles por todo el apoyo y ayuda durante este momento difícil. Realmente esta comunidad me ha estado ayudando con todo esto. Todavía estoy en el proceso de divorcio, pero Sebastián finalmente ha dejado de intentar recuperarme. Ha sido un camino largo y difícil, pero parece que estamos avanzando hacia una resolución. Las cosas con Jaime han sido desafiantes. Todavía está tratando de entender qué está pasando. Ha estado haciendo preguntas como: ¿por qué papá no viene a casa y cuándo podemos ver a papá de nuevo? Me parte el corazón verlo confundido y molesto. He estado haciendo todo lo posible por explicarle las cosas de una manera apropiada para su edad. Le digo que a veces los adultos necesitan vivir en lugares diferentes, pero eso no cambia cuanto lo amamos. Espero que las cosas mejoren con el tiempo. Actualización 4. Tengo una actualización que espero no sea demasiado larga. Me he sentado a escribir aunque en un rato tengo que salir de casa, pero he estado posponiendo esto. Es mejor que lo escriba ahora. Si hay faltas de ortografía espero que las puedan perdonar, ya que voy a escribir esto muy rápido antes de que llegue mi Uber. Tengo una cena con una amiga por empezar. Ha terminado el divorcio. He estado esperando que eso se resolviera para contarles, ya que tampoco ha sucedido mucho de interés en estos últimos meses como para una actualización. La custodia de Jamie es compartida. No hubo infidelidad o negligencia de su parte como para pedir la custodia completa, así que eso no ha resultado bien para mí. En cuanto a la casa y los bienes, hemos dividido todo al 50%. De todas formas, lo que más me preocupa ahora es
Jaime, porque ahora Sebastián puede llevarlo con Alicia y continuar influencio. Intentamos con mi abogado luchar para que eso no pueda pasar, pero así funciona la justicia. De todas formas, he estado llevando a Jaime con una psicóloga y estamos trabajando con ella. Incluso he ido a algunas sesiones para hablar de estas cosas y ahora tiene 8 años y se puede decir que ha madurado un poco, por eso supongo que puede entender un poco más las cosas. Pero es todo más difícil cuando los padres no se llevan bien y no trabajan juntos en criar a su hijo como se debe. Es duro, pero no voy a dejar de luchar por mi hijo. Sé que muchos tienen el morbo de saber qué pasó con Sebastián y Alicia y lo único que sé es que lo han intentado durante el divorcio, pero que duraron muy poco ya que no son más pareja. Si no funcionaron o qué es lo que sucedió no lo sé realmente, pero espero que haya valido la pena lo que tuvieron porque han arruinado un matrimonio por esa tontería. Mucha más información que esa no tengo, lamentablemente, ya que todo lo que me cuentan de amigos en común, por lo que no sé si es que siguen siendo amigos o no. No voy a mentir, si no son más amigos sería más fácil para Jaime ya que no se vería tan confundido. Estoy casi segura que será mi última actualización sobre el tema, ya que creo que sería mejor abrir otro hilo en caso de que quiera hablar sobre mi hijo, pero al menos toda mi relación con mi esposo, su amiga y mi suegra supongo que termina aquí.